Muy buenas noches, bienvenidos, soy el doctor Jorge Segal. Este es el programa Medicina Integrativa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos afecta a todos y que es un tema que día a día todas las personas vivimos, ya sea aquí en la Ciudad de México, las personas que viven en todo el país y en todo el mundo. Es algo que antes se pensaba que quizás era algo que no existía y poco a poco en este último siglo, más bien en este siglo y medio que ha pasado, se han ido dando cuenta que es lo más real y que bueno, es uno de los temas que más puede causar daño a la salud de las personas. Estamos hablando del estrés. Para este tema traigo hoy a una invitada muy especial, a la doctora Mercedes Montaño da Costa Montaño, perdón. La doctora es quiropráctica, egresada de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y después con estudios en Parker College of Chiropractic. Bienvenida, Mercedes, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque es el culpable universal de todo. Sí, bueno, es lo que decía, ¿no? Que el estrés antes lo negaban, de hecho decían, quizás ahí por ahí de 1850, 1890 que se empezó a hablar de este tema, lo negaban completamente y poco a poco la investigación, bueno, ha demostrado que es lo que más causa problemas en el ser humano. Así es, y además de manera crónica es como más problemas se está trayendo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a definir? Sí, por favor, danos una definición de lo que es el estrés. Bueno, el estrés es algo que está generando cierta presión, ya sea a nivel físico, químico o emocional en el cuerpo, que hace que éste pierda el balance de cualquiera de estas cosas, haciendo que perdamos la salud. Recordemos que la salud es un completo balance entre lo físico, lo químico y lo emocional. Entonces, el culpable de todo siempre es el jefe, el tráfico, el tiempo, el clima, la selección, cualquier cosa que nos genere esa angustia, esa sensación incómoda, es un estrés, es algo que va a cambiar la manera en la que vivimos. Entonces, me gustaría empezar a definir los tipos de estrés. Si sí es culpable el estrés de algunas cosas o si no es culpable, porque ese es uno de los grandes mitos. Miren, yo empezaría por definir que el estrés se divide en tres partes. Hay cosas físicas, hay cosas químicas, hay cosas emocionales. Hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no. Cuando estamos hablando de cualquier tipo de cosa que afecta al cuerpo, tenemos las pequeñas y las grandes cosas. Las pequeñas cosas le podemos llamar algo micro y las grandes cosas algo macro. Entonces, por ejemplo, en lo físico tenemos el microtraumatismo y el microtraumatismo es algo suave o duro, pero que repite varias veces en el cuerpo sin un efecto aparente. Choqué, pero no pasó nada. Me caí, pero no pasó nada. Los niños, bueno, se han caído muchísimas veces, ¿no? A partir de los 2 años se dice que se han caído aproximadamente 2000 veces, de las cuales 200 son de importancia, y en los 5 se han caído alrededor de 10,000 veces. Entonces, si sumamos todo eso a la edad que cada quien tenga, más todos los pequeños golpecitos, caídas, tropezones, me metí el coche y me pegué, cualquier cosa, esos son microtraumatismos que al sumarlos nos da un macrotraumatismo o algo grande. Claro, son muchos pequeños que se vuelven uno grande, es microtrauma, y luego tienes el otro tipo. El otro tipo, bueno, es el macrotrauma, que es, por ejemplo, el que tienes un accidente y entonces sí llega una ambulancia, o sí es algo que marcó tu vida, o es un golpe fuerte, o es algo que te abriste, o es, por ejemplo, un jugador de fútbol americano puede tener microtraumatismo o macrotraumatismo. Microtraumatismo, cualquier llegada. Macrotraumatismo, un tackle que tiene que entrar a los servicios médicos. ¿Ok? Entonces, en lo físico también tenemos algo que son los hábitos, que son las malas posturas, que son todo lo que estamos haciendo de manera incorrecta, que están atacando al cuerpo o dañando al cuerpo de poco en poco. Sí, entonces, bueno, vamos a ver esto muy clarito. Está diferentes tipos de estrés. En el físico lo divides tú claramente en traumas, micro y macro. Micro muy chiquitos, así, las posturas, malos hábitos, golpes muy pequeños que no notamos nosotros que nos causan daño. Y los macros son esos que nos damos un golpazo y de ahí inmediatamente a revisarnos, ¿sí? Nos damos cuenta que nos causó un daño e inmediatamente vamos a ir a atendernos. Generalmente este tipo de causas, y vamos a hablar primero de lo físico, ¿qué provocan? O sea, cuando una persona tiene microtraumas, ¿cómo se da cuenta que esos microtraumas ya le causaron daño? Y cuando es macrotraumas, ¿cómo se da cuenta si ya está bien?
Por ejemplo, yo esto lo dividiría como en pensar en cuánto está la calidad de vida. La calidad de vida, yo les diría, el cuerpo fue hecho para funcionar al 100% y 100% es 100%. Entonces, cuando esta calidad de vida empieza a bajar, es cuando tenemos que hacer un alto y empezar a analizar. Lo físico es muy sencillo. Una molestia puede ser un microtrauma. Un microtrauma también puede ser la incomodidad. Bueno, después de hacer mucho esto me canso, eso puede ser un microtrauma. O después de haber estado en el celular, en el iPad, en la laptop, lo que sea, sabes que acabo muy cansado, eso es un microtrauma. Un macrotrauma es cuando el dolor, generalmente se puede percibir con dolor, pero se vuelve algo constante, se vuelve algo que cambia la calidad o la función de vida, ¿no? Y cuando ya el dolor está cambiando los hábitos o la función normal del cuerpo, o que estamos cambiando esa forma natural de vida que tenemos, es cuando estamos hablando de que probablemente hubo un macrotrauma o que el microtrauma ha llegado a un macrotrauma. Ok, y dime algo, hablabas en un principio que hay diferentes tipos de estrés, obviamente están los traumas físicos, micro y macro. ¿Qué otros tipos de estrés? Ya más adelante vamos a explicarlos más a fondo, pero quizás sería bueno empezar a comentarlos. Bueno, antes de explicar una de las cosas más importantes, que es qué sustancias intervienen en el cuerpo, quiero explicar, por ejemplo, lo químico. Lo químico es, por ejemplo, la contaminación con la que vivimos, lo que comemos. Todo tiene un efecto secundario, positivo o negativo. Entonces, si lo que comimos, la cantidad de agua, si lo que respiramos, si alguien fuma, si alguien toma, si alguien se droga, si alguien tiene alguna sustancia química que haga un efecto en el cuerpo, a eso se le llamaría un estrés químico. O hasta el mismo hecho de consumir una medicina. Hay veces que la medicina tiene que tomarse porque es mandada para cierto caso, pero eso es una química distinta en el cuerpo. Ok, y esta química lo que va a hacer, como dices tú, puede ser un medicamento que nos va a ayudar para algo, pero definitivamente siempre que es una química contaminante, una química diferente a la del cuerpo, puede hacernos daño en otras zonas, y esto podría considerarse un estrés químico. Exactamente. Y hay un tipo de estrés adicional que igual lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿cuál es el último tipo de estrés? El tipo de estrés que nos falta es el estrés emocional, que bueno, creo que varios de los que nos están viendo saben cuando están estresados, ¿no? Mi jefe, mi todo, generalmente me lo refieren como una pesadez en los hombros, como el jefe, el tráfico, las deudas, la economía, que si el gobierno, que si cualquier cosa que nos está generando esa incertidumbre. Ahora, una cosa muy importante en el estrés emocional. El estrés emocional, una de las cosas que más causa es que al estar por tiempo prolongado genera ansiedad. Entonces, mucha de la ansiedad es generada por estrés. En esta ciudad estamos acostumbrados a un nivel de estrés muy alto. De hecho, muchos científicos han venido a ver por qué con la cantidad de contaminación que tenemos y el estrés que manejamos, seguimos vivos y seguimos adaptándonos. Esa es la capacidad del cuerpo a nivelar. Pero estamos acostumbrados a un estrés familiar, a un estrés una preocupación. Hay veces que el estrés no se puede quitar. ¿Por qué? Porque la persona que está enferma en nuestra familia no se ha curado, me angustia. Ese tipo de estrés no se puede curar, pero hay cosas que podemos hacer para nivelar ese estrés una vez que entendamos qué hace el estrés en el cuerpo, por qué cambiamos físicamente. Ok, y bueno, entonces este tipo de estrés es el que generalmente las personas conocen como estrés emocional, nervios, o a veces creen que el estrés como tal, la palabra estrés viene de esto, de emocional. Y ahorita la doctora nos explicó cómo son 3 diferentes tipos de estrés con los cuales nuestro cuerpo está día a día en contacto: físico, químico y emocional. Y entonces nuestro cuerpo tiene que defenderse. Para poder defenderse nuestro cuerpo adecuadamente de esto, tiene que ser un cuerpo saludable. Y me gustaría primero, entonces, ya lo comentaste brevemente, pero que nos expliques un poquito qué es la salud. Si vamos a hablar de que la salud es la que nos va a defender del estrés, ¿cómo definirías quizás tú la salud o la salud contra el estrés? Mira, la salud yo la definiría como el completo bienestar físico, químico, emocional o biopsicosocial, que es como somos como seres humanos, que al tener ese equilibrio quiere decir no que no tengamos un agente que nos ataque, sino que la otra parte, la parte física de nuestro cuerpo, nivela. Esto todo lo hace muchas veces el sistema nervioso. El sistema nervioso es la fuente de poder en el cuerpo. Entonces, para que algo funcione en cualquier parte del cuerpo, tiene que estar
el sistema nervioso, que como les ha dicho el doctor Jorge, pasa a través de la columna vertebral, tiene que estar libre de cualquier interferencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, Jorge, cuando vamos a comer al mismo lugar y a alguno de los dos le cae mal algo? Sí, bueno. Los cuerpos reaccionan, entonces a lo mejor uno, bueno, en el momento, ¿sabes qué? Tengo que ir al baño porque esta comida no la quiso mi cuerpo. A lo mejor el otro dice, no, a mí no me pasó nada, o al rato dice, bueno, yo tuve otro medio de escape. O a lo mejor el cuerpo se quedó con ese bichito, esa bacteria, y entonces el cuerpo sube la temperatura para matarlo. Ese es el tipo de compensación que va a hacer el cuerpo para nivelar el estrés químico que le dimos, que fue a alguna comida que no le cayó bien o alguna cosa, una toxina que estaba dentro de ese alimento. Entonces, cuando hablamos de la salud, es esa capacidad del cuerpo, o el que tenga esa capacidad de el cuerpo en ese momento de nivelar para que tengamos ese equilibrio o esa salud. Hay quien define la salud como la ausencia de enfermedad, y no es la ausencia de enfermedad, es el completo equilibrio, que estemos bien en todos los aspectos para funcionar. Del ejemplo que tú acabas de poner es excelente y digo, creo que la conclusión aquí queda perfecta con lo que estás diciendo. Van dos amigos a comer al mismo restaurante, comen la misma comida echada a perder, venenosa para su cuerpo. Esto, como lo comentabas previamente, es un estrés químico para el cuerpo. Y uno inmediatamente, su cuerpo responde, y el otro quizás y no responde o tarda un día en responder. Y la pregunta que yo le hago mucho a mis pacientes es, ¿quién de los dos está más sano? Porque muchas veces la gente se confunde y como tú le dices, la ausencia de enfermedad, pues uno no se sintió mal, entonces ese está muy bien, porque ese no se sintió mal, ese no devolvió el estómago, ese no tuvo ningún problema estomacal, estuvo perfecto, y el otro estuvo terrible. Y curiosamente es contrario, es la primera persona que reconoce su cuerpo este veneno y lo expulsa, es la persona más sana. Y hay veces, por ejemplo, que en el momento no reacciona, pero se queda de defensas bajas, sabes que he estado cansado, sabes que esta semana estuvo muy pesada, no sé qué, y semana y media, 2 semanas después, una gripa espantosa, o se enferma de alguna otra cosa. ¿Qué pasa? Si el cuerpo no está reaccionando al potencial que debería, pierde ese equilibrio y es presa fácil de enfermarse de cualquier otra cosa o de sufrir alguna otra cosa, ya sea que cause dolor o lo que sea. Simplemente el resultado es que baja la calidad de vida. Sí, bueno, ¿cuántas personas conocen ustedes que sufren muchísimo del estómago o de gripas 25 veces al año, o todo el tiempo tienen infecciones de oído? Infinidad de casos como esos los hay. Y muchas veces el problema, como tú dices, no es que les entró la misma bacteria, el mismo virus, todas las veces. De hecho, cada vez que entra un agente externo a nuestro cuerpo, si lo dejamos trabajar, se va a volver resistente a esto. El problema es que quizás el cuerpo no es suficientemente fuerte porque tiene algo más. Y entonces no reacciona como debería. Y bueno, el tarde o temprano nuestra salud se ve deteriorada, y es entonces cuando podemos decir que nos enfermamos. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos a parar en un minutito. Me gustaría que des tus datos y vamos a regresar para hablar un poquito más de este tema. Entonces, si quieres, danos tus datos, tu página de internet, y regresamos con un poquito más del tema. Claro que sí, es muy sencillo. En la página de internet estamos como quiroprácticas.com, en Facebook estamos como /quiroprácticas, en Twitter estamos como @quiroprácticas, y mi mail es mercedes@quiroprácticas.com, en lo que les pueda ayudar, cualquier duda, cualquier aclaración, encantadas. También estamos en los teléfonos 5273-8196 y 5516-2854, y bueno, estamos a sus órdenes. Ahorita más adelante van a salir tus datos. Los míos son quiroprácticapolanco.com, es la página de internet. Mi mail es dr de doctor _segal @quiroprácticapolanco.com, y los teléfonos donde nos encuentran son 5280-2003 y 5280-3918. Vamos a un breve corte y regresamos en un momento.